Estas son las 3 claves del día de hoy. 3 claves para entender la crisis en Bolivia. Bolivia atraviesa una crisis política y social marcada por bloqueos de ruta, desabastecimiento y una creciente presión contra el gobierno de Rodrigo Paz. Lo que comenzó como rechazo a una ley sobre tierras terminó escalando hacia una protesta multisectorial con un muerto denunciado por los manifestantes, el regreso de Evo Morales al centro de la escena y un respaldo regional encabezado por gobiernos de derechas como el de José Antonio Kast. Vamos con la clave número 1. Después de una semana de bloqueos, de desabastecimiento y enfrentamiento, la muerte de un manifestante durante un operativo policial militar terminó por elevar la crisis a un nivel político e institucional mucho más delicado. Esta es la clave número 1. Un muerto, rutas bloqueadas y el fantasma del estado de excepción. Para abordar todo esto y mucho más, no estoy sola, estoy con el productor y miembro también del equipo de Turno PM, José Miguel, que hay que decirle porque no quiere que le digan José en pantalla. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú, Josefa? Muy bien. Ya, partamos por lo primero. ¿Bolivia entró en una fase crítica? Se puede hablar de fase crítica, yo creo, con el hecho de la muerte denunciada de parte de manifestantes. Han habido semanas críticas en términos de abastecimiento. Hay un sector geográfico que aquí es importante identificar, que es el Salto y La Paz, o sea, el Alto y La Paz, perdón, que en definitiva ha movilizado personas y ha detenido el tránsito y el abastecimiento de recursos clave. Las protestas comenzaron ya hace semanas, parten con una medida anunciada de parte del gobierno en torno a la propiedad de la tierra, a una ley de reforma agraria, podríamos llamarle. Ley 1720. También ley 1720, efectivamente. ¿Y qué es lo que provoca estas primeras manifestaciones? Y el momento crítico nosotros lo identificamos en un primer fallecimiento. Lo que denuncian es que en Calamarca, uno de los accesos estratégicos hacia La Paz, de este espacio que nosotros mencionamos, y del Alto con La Paz, organizaciones sociales y dirigentes denuncian que una persona de 24 años fue muerta por un disparo. Un disparo que le habría atravesado el cuello, parte del operativo desplegado por el gobierno de Rodrigo Paz para intentar desbloquear las rutas que han mantenido cortado el abastecimiento de la capital política, del centro político, que no es la capital como tal de Bolivia, pero que La Paz, efectivamente, por ahí pasan todas las rutas comerciales más importantes. Por el Alto y La Paz también pasan las rutas que conectan con otros países. Entonces estamos hablando de un espacio políticamente muy importante. ¿Y qué han dicho desde el Ejecutivo por esta muerte de este manifestante? Bueno, el vocero presidencial José Gálvez aseguró que las imágenes que ha difundido las movilizaciones y la gente movilizada corresponde a otro hecho ocurrido en 2024 y rechaza que se hayan usado balines de goma en estos operativos de represión. Solo se asume que han habido disparos de químicos, de bombas lacrimógenas, pero el gobierno hasta ahora descarta que haya sido provocado por la policía. ¿Y las cosas están normales en La Paz? ¿Cómo está la ciudad hoy día? La Paz hoy día está prácticamente sitiada, lo ha reconocido el gobierno. Hay cortes de ruta en acceso, largas filas para acceder al combustible, problemas de abastecimiento, pues también han provocado aumento de precios. La autoridad ha dicho por semana ya de que se han hecho por horas inaccesibles, y los intentos por destrabar los cortes de calle, los cortes de ruta, que ellos le llaman los bloqueos, han sido infructuosos. No ha sido posible en una colaboración policial-militar de lo que se habla. No han logrado abrir el acceso a La Paz, así que en ese sentido está prácticamente sitiada ¿Y qué tan masivas son hoy día las movilizaciones? Porque comenzaron de manera bien particular, pero ahora se han extendido a más personas en Bolivia. Claro, revisando prensa, lo que analizamos es que efectivamente parte con una protesta en torno a este problema de la ley 1720 sobre tierras comunitarias,
pero esto se fue convirtiendo con el paso de las semanas, de las horas, de los días, en una rebelión multisectorial. Se habla de que mezcla demandas tanto económicas como reclamos sindicales. Vimos movilizados, tenemos imágenes de movilizaciones de mucho obrero minero con sus cascos característicos, sus cascos como color cobre característico. También hay sectores indígenas, se habla de los ponchos rojos. Entonces, en definitiva, fue una protesta que fue avanzando a involucrar a más sectores sociales, y hoy día se habla también de por lo mismo, de más masividad e incluso también de más violencia. Si por un lado las movilizaciones denunciaron que se asesinó a un manifestante por acción policial, el gobierno también ha denunciado acciones violentas. O sea, el ministro de Obras Públicas boliviano denuncia de que fue atentado con dinamita en 2 ocasiones en la ruta. Entonces también ha escalado no solo la masividad y la multisectorialidad, sino también los niveles de violencia en la protesta. Y ahí es donde está entonces un punto de inflexión, porque revive uno de los grandes fantasmas entonces de la historia reciente bolivariana, el riesgo de que la confrontación social derive en una espiral de represión, radicalización y ruptura institucional. Vamos con la clave número 2. Clave número 2. Evo Morales vuelve al centro del tablero. Aunque no ocupa ningún cargo institucional, Evo Morales volvió a convertirse en uno de los actores centrales de la crisis bolivariana. Y eso explica gran parte de la tensión política que vive hoy el país. A ver, José, ¿por qué pese a no estar en la política tradicional, Evo Morales sigue siendo tan fundamental? Bueno, Evo Morales representó el liderazgo de Bolivia por muchos años. Lideró una reforma constitucional, logró aglutinar al país en lo que hoy día se conoce como el Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, su liderazgo caído en desgracia el movimiento al socialismo que era el partido que lo representaba, no dejó de ser un actor relevante. Sin embargo, de lo que se habla es que muchos sectores que representaba este movimiento al socialismo y que representaba Evo Morales quedaron muy fragmentados, sin representación en el Congreso en las últimas elecciones, y pueden seguir viendo a Evo en él una figura que podría representarlo. Ahora, caído en desgracia también judicialmente, se le persigue por delitos de connotación sexual contra menores de edad. Por lo mismo debiera enfrentar a la justicia, y no lo ha hecho porque justamente se ha refugiado en sectores geográficos que lo protegen por la fuerza. O sea, digámoslo claro, o sea, Evo Morales no ha sido detenido porque lo han impedido sus adherentes. Y desde esa posición ha seguido teniendo un liderazgo social en el cual ha manifestado y ha puesto en tensión al gobierno, diciendo: Rodrigo Paz, presidente, aquí hay 2 caminos, un baño de sangre o elecciones. O sea, o llama a elecciones o Bolivia va a vivir un baño de sangre. Y justamente, ¿qué está diciendo el actual gobierno de Evo Morales y su actuar en las movilizaciones? Bueno, el gobierno sostiene que Evo está aprovechando un momento de desgaste económico. También se ha visto estas últimas, lo han analizado distintos medios internacionales. Bolivia vivía un proceso de crisis económica. El gobierno dice de que Evo lidera, de hecho, si uno revisa medios internacionales, Infobae o algunos otros medios de tendencia de derecha, dicen las protestas levantadas por Evo Morales, posicionándolo casi como el líder de manifestaciones que, como decíamos en la clave 1, han sido multisectoriales y de distintos, aunque pueden incluir a adherentes a Evo Morales, no ha sido el único factor. Se ha intentado posicionar desde el gobierno también a la figura de Evo Morales como el líder detrás de estos movimientos, y la acusación oficial es justamente esto, de que las protestas levantadas por él tienen un sentido antidemocrático y está intentando tomarse el poder a la fuerza. Ya, y la pregunta entonces que cae de cajones aquí es: ¿tiene Evo Morales legitimidad social? ¿Lo está siguiendo la gente? ¿Cómo se está relacionando entonces con la sociedad de Evo Morales? Como decíamos, hay sectores indígenas, campesinos, sindicales, en donde Evo Morales conserva todavía legitimidad histórica asociada a estos años de liderazgo
de Bolivia, asociado también a un liderazgo que generó crecimiento económico en esos años, nacionalización de recursos y fortalecimiento del movimiento indígena, la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. En definitiva, es un líder respetado por estos sectores y, como decía, lo han refugiado lo han refugiado incluso físicamente. Y se podría decir que no es el líder de la movilización, pero es el articulador del malestar. Podría transformarse en el articulador político más relevante ante la ausencia de otra figura de oposición, efectivamente. Sin embargo, como decíamos, aquí hay distintos factores que llevaron a la protesta, y si bien por derecha se intenta posicionar a Evo como el principal líder de las manifestaciones, tampoco podemos llegar a creer de que son movimientos. Lo comparábamos en reunión antes del programa con el año 2003, otra protesta que derrocó un gobierno en Bolivia, pero que estaba movilizado por demandas mucho más ideológicas, mucho más confrontacionales con el neoliberalismo, por ejemplo. Hoy día las demandas bolivianas, si bien desde algunos sectores pueden estarse analizando de que son contra un modelo económico, la verdad es que partió siendo motivada por cosas de la vida personal, como la propiedad de la tierra en el caso de los agricultores, como el aumento salarial en el caso de las agrupaciones sindicales y mineras, y bueno, se han involucrado ahora sectores docentes, urbanos. Y también se incentivaron, y al igual que acá en Chile, por el tema de los combustibles, que también ha jugado un rol bastante relevante en estas movilizaciones. Y lo sigue y sigue siendo más relevante porque la generación de desabastecimiento ha provocado también tensión en la adquisición de combustible. Entonces podemos hablar de factores un poco más amplios y mucho más relacionados con la vida cotidiana del boliviano, lo que está motivando hoy día, lo que vemos que está motivando las movilizaciones, pero sin duda en sectores un poco más ideológicos o en sectores más de compromiso político pasados y mucho más cercano a Evo Morales, y lo pueden posicionar a él como una figura que articule las movilizaciones. Entonces, el problema para el gobierno es que combatir políticamente a Morales puede terminar fortaleciendo precisamente la narrativa que alimenta las movilizaciones. La idea de que existe una exclusión sistemática de los sectores populares e indígenas del poder institucional boliviano. Vamos con la clave número 3. El respaldo de la derecha regional a Rodrigo Paz. La crisis boliviana también comenzó a reordenar el mapa regional, y uno de los vínculos que más se fortaleció en este contexto es el de José Antonio Kast con Rodrigo Paz. Primero, José, ¿dónde está ubicado políticamente el actual presidente boliviano? Bueno, antes de llegar al poder, Rodrigo Paz ya era una figura conocido dentro de la política boliviana. Él es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, construyó una carrera ligada al municipalismo, se le llama en Bolivia, a sectores de centro derecha moderada, se le asoció durante su elección como a un DC boliviano, pero obviamente hoy día y por la posición que tenía la caída en desgracia del movimiento al socialismo en Bolivia, su elección lo acercó mucho más a una derecha regional, podríamos decir ahora. ¿Y cómo ha respondido Chile? Y por lo mismo Chile generó que este contexto de su elección lo acercara después de décadas de relaciones marcadas por la tensión entre Chile y Bolivia, con demandas con no presencia de embajada. Chile no tiene relación de embajada, solo de consulados con Bolivia. Se habla de un acercamiento que puede ser considerado pragmático, que en el fondo está muy vinculado con sus ideas políticas asociadas a la derecha por un lado, y por otro con un marco que han generado esta relación de combate al crimen organizado y a la migración. Sí, porque ahí también está la idea de un corredor que pase por Bolivia. Claro, esa idea de que José Antonio Kast ha tenido que ir descartando con el paso de las semanas de gobierno, que en un principio fue su gran apuesta, se basaba justamente en la relación que se iba construyendo desde la derecha en estos nuevos gobiernos. El gesto más visible durante estas semanas fue el envío de ayuda humanitaria chilena a La Paz en medio del desabastecimiento que han provocado los cortes de ruta. Junto con el envío de ayuda se generó
un comunicado de Cancillería en una señal diplomática que respalda definitivamente a Rodrigo Paz. Eso es parte también del objetivo, no solo de Kast, sino de la región de derecha, se podría hablar, este grupo que quiere construir y que ha convocado a cancilleres de distintos países de Sudamérica. Por eso el conflicto boliviano empieza a ser leído entonces regionalmente como algo más grande que una protesta social, una disputa sobre el futuro equilibrio político de América Latina, donde gobiernos de derecha intentan sostenerse frente al retorno de movimientos populares e indígenas con enorme capacidad de movilización callejera. Eso fueron las claves del día de hoy. Muchas gracias, José. Sí, no, a ustedes por el espacio para poder conversar de esto que no lo consideramos clave de entender, porque hay movilizaciones anunciadas la próxima semana después de la primera cuenta pública de Kast. Yo creo que hay que ponerle ojo a los movimientos sociales. Así es.